Bueno, ahora sí, que está grabando la clase. Clase 10 de ejercicios. El primero enfocado en el repaso de las sentencias de control, la estructura básica de un programa, asignación de valores, operaciones y declaración de variables. ¿Ya? El segundo ejercicio va a estar enfocado en el uso de arreglos con su variante, ¿cierto?, de matrices y cadenas de caracteres, que fue lo que revisamos en la clase del viernes anterior. Bueno, entonces el primer ejercicio, y les pido que ustedes ya comiencen a abrir sus editores de texto para irme siguiendo en este desarrollo. Yo igual les voy a ir preguntando cosas. Por favor, les pido que participen, ya que vayamos haciendo esto entre todos, que ustedes vayan proponiendo soluciones también, para que esto no sea simplemente un video en el que me vean a mí programar, ¿ya? La idea es que lo vayamos generando entre todos y que ustedes también pongan en práctica lo que han estado aprendiendo. ¿Ya? Entonces, el ejercicio 1 nos plantea lo siguiente. Tenemos que suponer que el Mineduc va a registrar los resultados del CIMSE de matemática de los estudiantes de octavo básico para N establecimientos de la región. Para esto se deben registrar los puntajes de los estudiantes de cada establecimiento. Y como dato también se nos entrega que el puntaje máximo de esta evaluación es de 600 puntos. ¿Ya? Vamos a leer el enunciado completo, que son 3 diapositivas, y después vamos a ir destacando un par de cosas para luego empezar el desarrollo. Nos dicen también que si el 70% o más del total de estudiantes de un colegio que rindieron el CIMSE están bajo los 300 puntos, el colegio va a quedar calificado como insuficiente. Sin embargo, si más del 70% de los estudiantes obtuvieron 500 o más puntos, el colegio es calificado como bueno. ¿Ya? Entonces, 70% o más tiene en promedio o bajo 300 puntos, es insuficiente. Si el 70% obtiene más de 500 puntos, 500 o más puntos, es calificado como bueno. Y en todos los otros casos posibles, el colegio es calificado como suficiente. Ya tenemos esas 3 evaluaciones de cada establecimiento. Y el programa deberá entregar al final de su ejecución, que recuerden que el programa se va a encargar de simplemente ir recibiendo los datos y después hacer el procesamiento de la información, debe entregar este reporte o este informe una vez que termina. Indicar la calificación del colegio. ¿Ya? O sea, yo termino de ingresar los alumnos y me debiera indicar qué calificación obtuvo el colegio, si fue buena, si fue suficiente o si fue insuficiente. Eh, También me debe entregar el resumen con la cantidad de colegios en cada calificación. O sea, yo puedo, recuerden que en la primera diapositiva aparecía que íbamos a procesar los puntajes de N establecimientos. Por lo tanto, al final me debiera decir que de esos N, una cantidad fue calificada como insuficiente, otra cantidad fue calificada como suficiente y otra como buena. ¿Ya? Si son 10 colegios, puede haber 3 en uno, 3 en otro y 4 en otro, ¿ya? Por decir un ejemplo. ¿Cuál es el colegio que presenta un mejor promedio de puntajes y cuál es el colegio que presenta un peor promedio de puntajes? ¿Ya? De la numeración, o sea, vamos a reconocer acá los colegios como números. ¿Ya? Y como nota, y esto es bien importante, se debe validar los ingresos de los datos. Esto quiere decir que cada vez que yo ingrese información, tengo que comprobar que ésta cumple con las características que yo necesito en el programa. Por ejemplo, en la primera parte del enunciado me indicaba que la prueba tenía un máximo de puntaje de 600 puntos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero ingresar o estoy ingresando la calificación de un estudiante y pongo por error o adrede, ¿cierto?, 800 puntos, evidentemente hay un problema y el programa debería detectarlo y tratar de evitarlo o corregirlo inmediatamente. Esto puede ser traducido a que le pidamos de nuevo el valor, ¿cierto?, o el puntaje al usuario que está ingresando los puntajes del colegio. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ya. O también cuando necesite saber cuántos establecimientos voy a evaluar, no podría poner un número negativo, por ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a dejar solamente en esa restricción, entre comillas, de rango, pero no de tipo de dato. ¿Ya? No rebusquen el problema y piensen que el usuario les va a ingresar una letra o algo que ustedes ya bien saben y han comprobado en el laboratorio que produce un error en el programa. ¿Ya? Aquí simplemente nos vamos a equivocar con datos del mismo tipo. O sea, si tenemos una prueba que tiene como máximo 600 puntos, mi equivocación podría ser que yo pusiera 800 puntos o menos 500 puntos. ¿Sí? Cosas que no pueden pasar. ¿Ya? Entonces, como les comenté, vamos a ir analizando un poquito y luego vamos a comenzar a programar. Lo primero es, el dato más importante acá, se nos remarca que son en establecimientos de la región. Esto quiere decir que va a depender primero del usuario, ¿cierto? Que va a ingresar la cantidad de establecimientos que va a querer evaluar. Y luego nos pide registrar el puntaje individual de cada estudiante, ¿sí? Y ahí implícitamente se me dice, o se me da a entender, de que necesito saber la cantidad de estudiantes que hay en cada establecimiento. Por lo tanto, también es algo que voy a tener que preguntar, esa información que me tienen que entregar. ¿Ya? Luego viene esta restricción de la que ya hablamos, que el puntaje máximo es de 600 puntos, por lo tanto no puedo aceptar un puntaje mayor. Y luego viene estos criterios, ¿cierto?, de clasificación. Si el 70% más del total de estudiantes de un colegio que rindieron la evaluación están bajo 300 puntos, es insuficiente. Si el 70 o más por ciento de los estudiantes obtuvieron 500 puntos, eh, es insuficiente, perdón, es bueno, y en cualquier otro caso es suficiente. Sí, el puntaje va a ser mínimo, va a ser 0. Entonces, estos son los criterios para calificar, ¿cierto? Y clasificar estos colegios, estos establecimientos, ¿ya? Todos me hablan de un porcentaje y todos me hablan de la cantidad de puntos que tienen los estudiantes, ¿sí? Entonces, ya debo empezar a pensar cómo puedo detectar, ¿cierto? O calcular este porcentaje a partir de la información que ahí aparece, ¿ya? Entonces dice, 70% del total de estudiantes del colegio están bajo los 300 puntos. ¿Sí? Eso lo califica como insuficiente. ¿Ya? Debo empezar a pensar la forma en cómo detectar ese caso. Y finalmente, la parte de los reportes o las impresiones por pantalla, los resúmenes que se me van a pedir. Primero, la calificación del colegio. ¿Sí? La calificación del colegio evidentemente debiera aparecer una vez que termino de ingresar la información de los estudiantes de ese establecimiento. Y luego todos los otros van a aparecer o debieran aparecer por lógica al final de la ejecución del programa, a modo de resumen como tal, y me va a entregar la cantidad de colegios por cada categoría, ¿cierto? Insuficiente, suficiente y bueno, y cuál de los colegios es el que presenta el mejor promedio y cuál es el que presenta el peor promedio. Como les dije, los vamos a identificar con un número, sea el colegio 1, el colegio 2, el colegio 3, o si prefieren el colegio 0, 1, 2, ahí va a depender de ustedes. Y voy a tener que informarle al usuario al final que el colegio 1 obtuvo el mejor puntaje y el colegio 5 obtuvo el peor puntaje. ¿Ya? Si yo trabajara o podría hacer las modificaciones pertinentes para ingresar el nombre del colegio, ahí podría, ¿cierto?, informarlo por pantalla con el nombre del establecimiento. Pero de momento lo vamos a hacer simplemente con un número. ¿Ya? Entonces voy a dejar de presentar esto. Denme un segundo para poner el editor de texto. Ustedes les pido igual que ya tengan abierto eso para comenzar a trabajar.
Ya, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, profe. Ya, perfecto, muchas gracias. No me aparecían las líneas verdes que siempre salen, entonces pensé que no estaba compartiendo. Ya, entonces yo voy a guardar este archivo como ejercicio1.cpp. Ya quedó guardado en mi escritorio. Ustedes les pido que, como es un ejercicio práctico, lo puedan guardar quizás dentro de su workspace de trabajo del laboratorio. Y vamos a comenzar con lo de siempre, ¿cierto? Que es la estructura básica del programa, ustedes ya bien lo saben. Y tengo la función main con su respectiva sentencia de retorno, y arriba, como siempre, la librería. ¿Ya? Bueno, ahora comenzamos a abordar el problema. Lo primero que uno puede destacar de este problema es que puedo procesar n establecimientos. ¿Ya? Lo primero sería obtener el valor de esa variable, ¿cierto? Que es la cantidad de establecimientos. Y eso me va a obligar a crear una variable, ¿cierto? Que puedo yo llamar número de establecimientos para justamente almacenar el valor que el usuario ingrese por pantalla, ¿sí? O sea, por teclado, perdón. Y justamente debo pedirle este valor, printf, para informarle por pantalla, que ingrese el número de establecimientos. ¿Ya? Entonces con eso le informo por pantalla que ese es el valor que necesito, y luego él por el teclado va a ingresar este número, que yo voy a reconocer como un número entero, y que lo voy a guardar en la variable que acabo de crear, que es el número de establecimientos. ¿Ya? Y ahí ya tengo la cantidad de establecimientos que voy a procesar. ¿Sí? La cantidad de establecimientos a procesar, también va a ser lo que va a controlar, ¿cierto? Una cantidad de iteraciones. ¿Ya? Aquí, bueno, voy a ir un poquito más rápido que otras veces, ¿cierto? Entendiendo que son dos ejercicios y que esto ya lo hemos repasado varias veces en las clases. ¿Ya? Pero si alguien tiene alguna duda, por favor que la deje en los comentarios o levante la mano para atender. ¿Ya? Entonces, como sé cuántas veces tengo que hacer esto, porque lo que en general voy a hacer es procesar un colegio, ¿cierto? O procesar la información de un colegio por n colegios, que fue lo que me acaban de entregar. Como sé la cantidad de veces, voy a usar un for, cuya variable contadora va a inicializar con un valor 0, que va a tener como condición de término que i sea menor al número de establecimientos. Esto quiere decir que va a ir desde 0 hasta el número entero inmediatamente menor que el número de establecimientos, y que esa variable contadora, luego de cada iteración, va a aumentar su valor en 1. ¿Ya? Creo que ahí debería estar todo claro de momento. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de este for? Voy a procesar la información de un establecimiento. Profe, disculpe, hay un alumno queriendo entrar que se le cayó el internet, si lo puede aceptar, por favor. Ah, ya, sí. Ahí sí, ahí apareció. Gracias por recordarme. De nada, profe. Entonces, lo que hace este for en términos generales es procesar la información de un establecimiento. ¿Ya? Y eso es justamente lo que tenemos que programar. Para procesar la información del establecimiento, que son los puntajes de los alumnos, el dato más importante que necesitamos para partir es la cantidad de alumnos que tiene ese establecimiento en particular. ¿Ya? Por lo tanto, voy a preguntarle, ¿cierto? O pedirle que ingrese la cantidad de estudiantes del establecimiento. ¿Sí? Incluso podría decorarlo un poquito más y decir que ingrese la cantidad de estudiantes del establecimiento porcentaje D.
¿sí? Y ese porcentaje D lo reemplazo por I más 1. ¿Ya? Para que aquí me aparezca, ingrese la cantidad de estudiantes del establecimiento 1, del establecimiento 2, por eso el más 1, para no partir en 0. ¿Ya? Y eso lo voy a leer, también lo voy a reconocer como un número entero, y lo voy a almacenar en una variable que todavía no he creado, que voy a llamar número de estudiantes. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la cantidad de estudiantes de ese establecimiento en particular, el establecimiento del cual estoy procesando la información y que es controlado por el for que está afuera. Ahora, como sé la cantidad de alumnos que tengo, sé cuántos puntajes tengo que ingresar. Y eso es justamente lo que debo realizar ahora. Como sé cuántos puntajes como la acción que necesito hacer es obtener el puntaje del alumno y sé cuántos alumnos son, me encuentro en presencia de otro ciclo for, ¿ya? Cuya variable contadora voy a llamar j para diferenciarla del anterior, que como condición de término va a tener que va a ser menor que el número de estudiantes y que en cada iteración va a aumentar su valor en 1. ¿Ya? Y esto lo que va a hacer es obtener el puntaje de un alumno, ¿sí? Repetido la cantidad de veces que tenga ese valor, ¿ya? Entonces, ahora lo que me faltaría por hacer es imprimir por pantalla, ingrese el puntaje del estudiante. Y también puedo decorarlo un poquito, ¿cierto? El puntaje del estudiante porcentaje D, que voy a reemplazar con J más 1. No lo voy a separar. Ahí. ¿Ya? J más 1. Y lo que voy a hacer acá es leerlo, ¿cierto? También me encuentro en presencia de un número entero y que voy a almacenar en una variable que todavía no he creado, que se llama puntaje estudiante. Esto se llama puntaje estudiante. ¿Ya? Bueno, probemos un poquito para ir probando el avance, ¿cierto? La idea es ir haciendo pequeñas mejoras, implementando pequeñas características dentro del programa, ir probando. ¿No? Con esto yo creo que es suficiente. Al parecer no hay ningún error. Y me dice que ingrese el número de establecimientos. Voy a poner 2. Ingrese la cantidad de estudiantes del establecimiento 1. Le voy a poner 2 alumnos. Voy a poner un puntaje de 60, un puntaje de 780. ¿Ya? Ahí procesó los 2 estudiantes. Y ahora pasó a el establecimiento número 2, del cual me pregunta la cantidad de estudiantes. Aquí voy a poner un estudiante y voy a poner un puntaje de 400. Y al procesarlo, ¿cierto? El programa termina su ejecución porque ya no tiene ninguna instrucción más. Ya cumplió con todos los ciclos, ¿cierto? Con todos los bucles y no encontró con ninguna otra instrucción. ¿Ya? Bueno, esto funciona. Ya tenemos la cantidad de establecimientos, tenemos la cantidad de estudiantes por establecimiento y ahora necesitamos realizar el procesamiento y empezar a restringir o a validar los valores que me ingresa el usuario. Por ejemplo, aquí lo hice a propósito, esto no puede pasar. ¿Ya? No puede tener un alumno 780 puntos porque el máximo es 600. ¿Ya? Entonces, cosas como esas son las que tenemos que limitar. ¿Ya? Seguimos entonces. Vamos a justamente limitar eso primero. Como dijimos que el puntaje mayor era 600 y el mínimo puntaje era 0, este valor que se ingresa en puntaje estudiante no puede ser ni menor que 0 ni mayor que 600. ¿Sí? Entonces, en el caso de que eso pase, y voy a establecer acá un while, mientras el puntaje del estudiante sea menor que 0
¿ya? Y aquí lo voy a separar con los paréntesis. O la otra condición, ¿cierto? Que el puntaje del estudiante sea mayor que 600. Fíjense que aquí es una condición o la otra. Evidentemente no puede ser doble ampersand, que significa y, porque al mismo tiempo no va a poder ser menor que 0 y mayor que 600, ¿ya? Es si se cumple una u otra. ¿Ya? Si es menor que 0 o mayor que 600, lo que hago es indicarle que hubo un error, o que el dato que está ingresando no es válido. Entonces le voy a indicar puntaje inválido. Por favor, ingrese nuevamente. ¿Ya? Y al pedirle que ingrese nuevamente, voy a volver a leer. Y lo que leo es un número entero que voy a guardar en puntaje estudiante. ¿Ya? Parece que hay un comentario. ¿Ya? Bueno, puntaje estudiante. Y ahí, bueno, voy a probar esta característica. No hay ningún error. Ejecuto. Y voy a poner un establecimiento y 2 estudiantes. Al primero le voy a poner un puntaje de 400 y al segundo un puntaje de 800 y aparece, ¿cierto?, este mensaje del puntaje inválido, ingrese nuevamente. Si ingreso nuevamente mal, me lo va a volver a pedir. Si ingreso, ¿cierto?, un número negativo, también me dice que está inválido, hasta que ingrese un número que está dentro del rango y lo deja pasar. Entonces, de esa manera, me cercioro, porque se va a quedar en un bucle hasta que ingrese algo correcto. Profesor, ¿lo está escuchando de nuevo mal? Me cercioro de que... Ahora sí se escucha. ya, por favor, levanten la mano, no lleguen y hablen porque interrumpen la explicación. ¿Ya? Perdón. Me desconcentran. Entonces, ahí me aseguro que el usuario ingresa el valor que yo estoy buscando. ¿Ya? Esto se va a repetir hasta que ingrese ese valor. ¿Ya? Si no lo ingresa, va a seguir preguntándole infinitamente esto. ¿Ya? Quizás esto podría ser un poco más explicativo, ingrese nuevamente y el valor debe ser entre 0 y 600, ¿ya? Pero son temas que se pueden revisar después, ¿cierto? Depurando el código y la interacción con el usuario. ¿Ya? ¿Se sigue escuchando mal? No, ya no. Fue como por un rato, ¿no? Ya. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos todo eso listo. ¿Qué es lo que me falta hacer? Ya voy a volver a la presentación, ¿cierto? Tenemos la capacidad de procesar en establecimientos para todos los alumnos, ¿cierto? Que me ingresen. El puntaje máximo es 600, eso ya está todo realizado. Y lo que me estaría faltando es la clasificación. Si el 70% o más del total de estudiantes tiene o está bajo los 300 puntos, es calificado como insuficiente, 70% o más tiene 500 o más puntos, es bueno, y cualquier otro caso es suficiente. ¿Ya? Entonces debemos idearnos la forma de realizar estos cálculos. ¿Ya? Y aquí les voy a pedir a ustedes, les voy a dar 2 minutos, por favor, piensen qué es lo que necesito para implementar esto. ¿Ya? Les voy a dejar proyectado esto, un poquito más chico ahí para que se vea todo en la pantalla. ¿Qué necesito para poder procesar la información de la forma que se me está pidiendo? ¿Ya? 2 minutitos, lo piensan, lo escriben en los comentarios, por favor, y seguimos. ¿Repite la pregunta? Para realizar el procesamiento, ¿sí? Para poder dilucidar si un colegio es suficiente, insuficiente o bueno. ¿Qué es lo que necesito ahora?
¿Ya? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harían ustedes? Imagínense, esta es la prueba. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran escrito? ¿Ya? ¿Qué elementos de lo que hemos revisado en programación hubieran utilizado para resolver este problema? Recuerden, aquí no vamos a usar arreglos porque eso es la idea del segundo ejercicio. ¿Ya? ¿Qué hubieran hecho ustedes ante este problema? Les voy a proyectar la instrucción mejor. ¿Ya? Esa es la instrucción. ¿Qué hubieran hecho en el código para resolver ese problema? Ojo con la pregunta, es 70% de alumnos que tuvieron bajo 300 puntos. No es el promedio del establecimiento. Es que el 70% del total de los estudiantes tiene bajo 300 puntos o en el otro caso 500 o más puntos. ¿Ya? Ojo con eso. En lo que ustedes dijeron del promedio, el promedio simple, ¿cierto?, del establecimiento, es lo que vamos a necesitar informar también acá. Perdón, la calificación del colegio y también se necesita para presentar el promedio de los puntajes, ¿ya? Es algo que también vamos a calcular, pero para el caso de esta instrucción no es lo adecuado. ¿Ya? Bueno, vamos a abordarlo de la siguiente manera. Ahora, repitiendo un poquito la instrucción, lo que me pide el problema es detectar que si el 70% o más de los estudiantes tienen un cierto puntaje, ahí da lo mismo para la categoría que sea, en la misma lógica, necesito saber dos cosas. Primero, ¿cuántos alumnos efectivamente tuvieron sobre o bajo el puntaje que se establece? Y la cantidad de estudiantes que tengo, ¿cierto? Para sacar el porcentaje, la proporción. ¿Ya? Entonces, a ver el último comentario. ¿Ya? Bueno, sí, es muy similar a lo que vamos a hacer. Exacto. Entonces, ya tengo la cantidad de estudiantes, ¿sí? Me la entregaron cuando yo pedí, ¿cierto?, que ingresara la cantidad de alumnos del establecimiento. Lo que no tengo de momento es la cantidad de alumnos que han sacado menos de 300 puntos o más de 500. ¿Ya? Y es justamente eso es lo que tengo que contar. Y como lo debo contar, necesito crear las variables para hacerlo. Voy a crear variables con nombres muy descriptivos. Se llaman, primero, estudiantes menos 300 puntos. ¿Sí? Voy a indicar un valor 0. Y voy a también tener el estudiantes que tienen más de 500 puntos.
¿ya? Que fue lo que me pidió la instrucción. Bajo 300 puntos y 500 o más puntos. ¿Sí? Entonces, inicializo una variable justamente para contar cuántos alumnos van a tener o van a cumplir con esa condición. Y como bien dijo Manuel, si no me equivoco, sí, Manuel, vamos a necesitar identificar cuándo eso ocurra para, ¿cierto?, contarlo dentro de este grupo. ¿Sí? Entonces, una vez que volvamos a la parte de acá abajo, donde tenemos el puntaje, una vez que el estudiante ingresa correctamente, o la persona que está digitando, ingresa correctamente el puntaje del estudiante, lo que debiera pasar es hacer la pregunta, ¿sí? ¿Cierto? Con el if, si es que el puntaje que acaban de ingresar, que es el puntaje del estudiante, es menor que 300, lo que voy a tener es un estudiante que tiene menos de 300 puntos y se va a aumentar en 1 esa variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el puntaje que se acaba de ingresar es menor a 300, por lo tanto tengo un estudiante que tiene menos de 300 puntos. ¿Ya? De manera muy similar, si es que el puntaje del estudiante es mayor o igual, perdón, mayor o igual a 500, lo que tengo es un estudiante de más de 500 puntos. ¿Sí? Y ahí puedo ir contando cuántos alumnos cumplen con esta condición. ¿Ya? ¿En qué me tengo que fijar? Y esto comúnmente pasa. Dentro de este for, yo hago las cuentas del colegio o del establecimiento. Y acá voy a ir aumentando este valor, ¿sí? O estos valores. Pero cuando cambie de institución o de establecimiento, voy a partir desde cero en todas este tipo de variables, ¿sí? Ya no voy a tener 15 estudiantes con menos de 300 puntos porque eso era del colegio anterior. En el nuevo colegio que estoy procesando, ¿sí?, voy a partir desde cero. Por eso deben siempre cerciorarse que antes de empezar a procesar el nuevo colegio, debo llevar estos valores a cero. ¿Sí? Entonces, estudiantes de menos de 300 puntos va a ser igual a 0, y estudiantes de más de 500 puntos va a ser igual a 0. Si yo no agrego esto, si no reseteo esta variable, me va a contar todos los estudiantes de menos de 300 puntos de todos los establecimientos. Pero a mí lo que me interesa es lo del establecimiento que en ese momento estoy procesando. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, vamos a agregar una cosita más, que era algo que salió, ¿cierto?, en sus respuestas, que es la sumatoria, o mejor dicho, el valor que me va a permitir sacar el promedio del establecimiento. Voy a crear una variable de tipo long, que se va a llamar sumatoria de puntajes, y que se va a encargar de realizar la sumatoria de todos los puntajes del colegio. Por lo tanto, una vez que termino de ingresar un puntaje, que lo ingreso correctamente, sumatoria de puntajes, yo le agrego, ¿cierto?, o le sumo el valor del puntaje del estudiante. ¿Ya? Creo que había alguna duda. ¿Camilo? Tengo una duda Dime. que siempre he tenido. No sé cuándo usar la variable int o la long. No sé en La qué long es momento de se mayor requiere la capacidad. long. Sí, pero por eso cuando sé que voy a necesitar la long y no una int. Lo que pasa es que imagina el caso hipotético, ¿cierto?, que el establecimiento haya tenido 800 estudiantes.
¿ya? Cada estudiante va a tener un puntaje de máximo 600 puntos. Entonces puede darse un caso de que tu variable sumatoria, ¿ya?, no dé abasto con la capacidad. Recuerda que tiene una cantidad máxima de valores que puede recibir, ¿sí? Entonces, para asegurarnos de eso, las sumatorias generalmente se establecen con variables de mayor capacidad, ¿ya? En un puntaje en particular, uno solo, no hay problema porque va a aguantar. Pero en caso de las sumatorias, como cuando junto muchos datos, puede que este valor, el valor máximo de esta variable de la entera, pueda ser sobrepasado. Y en el caso de que sea sobrepasado, no sé cómo decirlo más técnicamente, pero da la vuelta. Si yo llego al máximo, si le sumo 1 al máximo, parto en 0. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Si recuerdan el concepto de bytes, ¿cierto? Cuando yo tenía la capacidad máxima, tenía todos los bytes en 1. Si yo le sumo 1 o una unidad a eso, le estoy sumando un 1 al bit de menor tamaño, ¿cierto? De menor peso, menos significativo. Y eso, el 1 más 1 en binario, es 0. ¿Sí? Porque va corriendo, ¿cierto? A los bits de al lado. Y todos, uno tras otro, se van convirtiendo en 0. Eso se llama overflow, ¿ya? Cuando tengo toda la capacidad del byte o de mi composición de bits y le sumo 1, da la vuelta, ¿cierto? Parte en 0 nuevamente. Y eso es lo que debo evitar, y por eso me aseguro, ¿cierto?, de tener una variable de mayor capacidad justamente para que eso no pase. ¿Ya? Entonces, por eso, voy a dar un ejemplo súper absurdo o que quizás no sea muy real, pero quizás por eso a ustedes tratar de sacar en alguna oportunidad algún promedio o algo, la sumatoria, ¿cierto? En vez de resultar 2000, era 58, porque sobrepasó la cantidad de elementos que podía soportar y se reseteó y partió de nuevo contando. Entonces, su valor total era el valor máximo que podía aguantar la capacidad, más los 58 que también añadió. Y por eso aparecía 58 y no los 2000 y tanto que ustedes esperaban. ¿Sí? En este caso, si hubiésemos usado int y la sumatoria de puntajes daba más de 32.000, que creo que es el límite de int, iba a dar ese error que usted decía, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso, como consideración, puede que no pase. Puede que yo ponga 2 alumnos y no tenga ese problema. Y puede que todos los establecimientos tengan 30 alumnos y no tengan nunca un problema. Pero para evitar, ¿cierto? Para prever esa situación, prefiero en las sumatorias usar una variable de mayor capacidad. ¿Ya? Bueno, seguimos. Tenemos la variable de la sumatoria, que se va a ir actualizando cada vez que ingrese un puntaje. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos queda es calcular, porque ya sabemos cuántos estudiantes tienen menos de 300 puntos, cuántos tienen más de 500 puntos. ¿Ya? Ahora me queda clasificar al colegio. Este es el for acá. ¿Ya? Entonces, una vez de que termino de obtener los puntajes, fíjense que estoy afuera del for que obtiene los puntajes de un alumno, voy a preguntar si es que el colegio efectivamente cumple con el requisito para ser suficiente, bueno o insuficiente. En este caso, voy a preguntar, mi primera alternativa va a ser si es que el estudiante con menos de 300 puntos, que recuerden que era un valor, ¿cierto? Un valor numérico, una cantidad, si eso es mayor o igual a número de estudiantes por 0.7, ¿ya? Esto quiere decir que si la cantidad de estudiantes con menos de 300 puntos
es mayor o igual al 70% del número de estudiantes, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa porque lo ingresa el usuario. Si esto ocurre, lo que pasa, y lo voy a informar primero por pantalla, de ahí lo vamos a almacenar en una variable, es que yo voy a imprimir que el establecimiento es insuficiente. ¿Sí? Luego, si eso no se cumple, voy a establecer otro if, else if, si el estudiantes, que también es una cantidad, estudiantes con más de 500 puntos, es mayor que el número de estudiantes por 0.7, voy a revisar una cosa, no recuerdo si era mayor o mayor o igual. No, más del 70%, mayor. ¿Ya? Entonces, si no cumple con esa condición, evalúa la siguiente, si es que estudiantes con más de 500 puntos es mayor al 70% del total, lo que va a hacer es imprimir por pantalla, ¿cierto? Que el establecimiento es bueno. Y si no cumple con ninguna de esas dos condiciones, recuerden que tenemos el else, para ya si no cumple con ninguna, voy a decir que el establecimiento es suficiente. ¿Ya? Es regular. Pero dentro también de la instrucción, me piden que indique cuántos colegios hay con cada calificación. Por lo tanto, voy a necesitar crear un par de variables, ¿cierto? Que puedo llamar cantidad de colegios insuficientes. Cantidad de colegios suficientes. Y cantidad de colegios buenos. Y si esta condición se cumple, voy a aumentarle en 1 a este valor. Si esta condición de acá, de que tiene más de 500 puntos, se cumple, voy a aumentarle en 1 al valor de colegios buenos. Y si no se cumple ninguna de las otras, le voy a aumentar a suficientes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego también debiera yo informar el promedio. ¿Sí? O necesitaría saber el promedio. No lo necesito informar, me equivoqué ahora con la expresión. Necesito saber el promedio del establecimiento para detectar de todos los que voy a procesar cuál es el peor y cuál es el mejor. ¿Ya? Entonces, acá lo que voy a hacer, luego de realizar esta clasificación, es calcular el promedio, que es el promedio del establecimiento, ¿ya? Que es una variable que tengo que crear. Que es de tipo entero, promedio de establecimiento. Y promedio del establecimiento va a ser igual a la sumatoria del puntaje, ya que es lo que tenía acá, ¿cierto? Y que actualicé aquí. Y lo divido por el número de estudiantes. Eso para sacar el promedio de ese establecimiento. ¿Ya? La sumatoria de todos los puntajes dividido en la cantidad de estudiantes. ¿Ya? Un promedio simple. Y resulta que ahora tengo, o debo entender, de que si el promedio del establecimiento
es mayor al mayor puntaje, ¿ya? Y ahí lo voy a explicar con detalle. El mayor puntaje va a ser igual al promedio del establecimiento. Y que el número del colegio con mayor puntaje va a ser igual a I más 1. ¿Ya? Estas dos variables debo declararlas acá arriba. Lo explico al tiro, ¿ya? Son nombres de variables nuevas, así que probablemente estén un poquito confundidos. Y número colegio, mayor puntaje. ¿Ya? Número colegio mayor puntaje, número colegio menor puntaje. ¿Por qué se crean estas dos variables? Para indicar al final de la ejecución del programa cuál fue el número del colegio que procesé, ¿cierto? Les dije en un principio que lo que iba a hacer era trabajar con números, ¿ya? Y eso es lo que va a indicar por pantalla. Y el mayor y el menor puntaje van a ser simplemente los inversos. ¿Por qué hago esto? Porque en la primera iteración, ¿cierto? Si el promedio del establecimiento es mayor al mayor puntaje, es decir, al 0, el mayor puntaje se convierte en el promedio del establecimiento. ¿Ya? El promedio que acabo de sacar se convierte en el mayor puntaje obtenido hasta el momento. ¿Ya? Por eso estos dos valores parten en, podríamos decir, los inversos, el mayor en 0, el menor en 600. ¿Ya? Hay otras formas de implementarlo, ¿ya? O podrían haber puesto si es que la iteración en la primera, el promedio o el mayor puntaje se va a convertir inmediatamente en promedio de establecimiento, y para cualquier otro caso, ¿cierto? El promedio de establecimiento se debe comparar. ¿Ya? Pero esto es una de las formas que se puede hacer. Ustedes pueden implementar otro tipo de forma para realizar esto. ¿Ya? De manera muy similar, esto se hace para el menor puntaje, ¿cierto? O sea, si el promedio del establecimiento es menor al menor puntaje, el menor puntaje va a convertirse en promedio de establecimiento y el número del colegio con el menor puntaje va a ser I más 1. Y este número de colegio I más 1 es, recuerden, el valor de I, que es la iteración de los colegios, más 1 para reconocerlos como colegio 1, colegio 2 y no desde el 0. ¿Ya? Y con eso termino de hacer el procesamiento. Ahora, y ya para cerrar el ejercicio, debo, ¿cierto?, imprimir por pantalla la información que se me solicita. En este caso, tengo que hay de colegios, ¿cierto?, porcentaje de colegios insuficientes y lo mismo debo hacer para tanto los colegios suficientes como para los colegios buenos.
¿Ya? Entonces tenemos colegios insuficientes, colegios suficientes y colegios buenos. Eso es lo que se me pedía en la instrucción cuando debía hacer el resumen de la cantidad de colegios en cada calificación. ¿Ya? Ahora me falta indicar cuál es el colegio que presenta la mejor cantidad de puntajes, perdón, el mejor promedio de puntajes y el colegio que tiene el peor. Entonces eso lo hago de la siguiente manera. Imprimo por pantalla que el colegio, porcentaje D, porque es un número, recuerden que era el colegio con el mayor puntaje o el menor puntaje. Y digo que el colegio tanto tuvo el menor puntaje. Y lo reemplazo, ¿cierto?, por el número del colegio con menor puntaje. ¿Sí? Y también puedo poner el puntaje. Podría poner porcentaje D, porque tengo la variable, ¿cierto?, menor puntaje. Y el otro, el colegio tuvo el mayor puntaje, el colegio porcentaje D tuvo el mayor puntaje, y eso sería el número de colegio con el mayor puntaje, y la variable mayor puntaje, que es donde está almacenado, recuerden, el mayor puntaje de los promedios del establecimiento. ¿Ya? Y con eso completaríamos la problemática. Ya por tiempo no lo vamos a probar formalmente, ya con valores reales, ya que sepamos de antemano cuántos son los promedios, etcétera, ¿ya? Pero esta sería la forma de abordar este tipo de problemas. Lo primero, definir la cantidad de colegios, de establecimientos, ¿ya? Eso controla el for que va a pasar por cada uno de ellos. Luego, pedirle la cantidad de estudiantes, que va a su vez, ¿cierto?, controlar el puntaje o el ingreso del puntaje de cada uno. Ingresa el puntaje, valido el dato que me están entregando, ¿cierto?, que es un valor entre un cierto rango, y finalmente lo categorizo si es que tiene menos de 300 puntos o más de 500 puntos. Luego hago el cálculo de si eso corresponde al 70% o más del total, para calificar al colegio como insuficiente, bueno o suficiente. Saco el promedio y lo categorizo, en el caso de que sea correspondiente, de que sea el colegio con el mayor o el menor puntaje hasta el momento. ¿Ya? Y finalmente lo que hago es imprimir el detalle de las categorías. Sí, creo que se me pasó algo acá arriba, que es que, tal como les dije, que los estudiantes de menos de 300 puntos y con más de 500 puntos debían, ¿cierto?, reiniciar su valor porque corresponden a un solo colegio y no al total, ya de la misma manera se tiene que resetear, ¿cierto?, la sumatoria de puntajes. ¿Ya? Si no, igual habría un error. ¿Ya? Y con eso el programa quedaría listo. ¿Ya? Vamos a rápidamente pasar al segundo. Si hay alguna duda con este ejercicio, por favor, en los comentarios. Ahora voy a ver en la sección de comentarios. Ya, justamente puede ser de que esos rangos numéricos no se van a cruzar nunca, entonces no es que estés filtrando por conjuntos, sino que son dos condiciones aparte. También puede ser en un else if, ¿ya? Pero solamente en un else if, pero no en un else, porque puede que no cumpla con ninguna de las dos. ¿Ya? En el else tú fuerzas a que sea una, o que sea una si no es la anterior. ¿Ya? Entonces tienes que tener ojo con eso, porque no siempre va a cumplir con una de las dos condiciones, puede no ser ninguna.
¿ya? Y la prueba de la próxima semana es individual. Lo último, ¿ya? Me imagino que es eso, del detalle y los promedios del puntaje mayor y menor. ¿Ya? Yo este programa lo voy a subir por si acaso. ¿Ya? La idea es que lo hayan seguido, ¿cierto? Que hayan tecleado ustedes, si tienen algún error se puede arreglar más adelante, yo lo voy a subir para que comprueben, pero la idea es que ustedes lo vayan trabajando, ya no que copien y peguen, sino que ustedes hagan el programa, ¿ya? Si es que lo hicieron y funcionó bien, también pueden probar otras cosas, ¿cierto? Que quizás, aparte de ingresar el número de estudiantes, puedan ingresar el nombre del establecimiento, ¿ya? Sería una interesante característica del programa, poder ingresar el nombre del establecimiento para que después también aquí me dijera que el colegio, en vez de un número, me dijera el colegio tanto tuvo el mayor puntaje, o el menor puntaje, ¿ya? Eso es una forma de practicar también con los arreglos, que sería bastante interesante y sería una buena característica del programa, ¿ya? Entonces vamos a pasar al segundo. Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a guardar. Este es el ejercicio 2.cpp. ¿Ya? Y esto ya debiera salir de memoria. Bueno. En computador, ¿ya? Aquí, esta vez vamos a hacer en computador. El lunes van a estar todos los detalles de la prueba, al igual que la vez pasada va a estar la rúbrica, ¿ya? Qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar, va a estar el temario, ¿ya? Pero se entiende que el temario es todo lo que hemos revisado luego de la primera prueba, o sea, todo lo que corresponde a programación como tal, ¿ya? Desde la estructura básica hasta los arreglos, matrices, cadenas. ¿Ya? Igual voy a poner el detalle para que no queden vacíos legales, que no haya malos entendidos, ¿ya? Pero ustedes ya saben que es todo lo que hemos visto en esta segunda parte. ¿Ya? El día lunes va a estar ese documento en el campus virtual para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente problema. Nos vamos con arreglos, y en específico con matrices. Se nos plantea lo siguiente: consideremos que se nos encarga la búsqueda de tesoros submarinos para la filial chilena de una prestigiosa empresa internacional del rubro acuático, ¿ya? Como ingenieros electrónicos, ¿cierto? O telemáticos, se nos encarga esta tarea, que es controlar este robot submarino que va a buscar tesoros en el agua, ¿ya? Y después de unos meses de estudio, se ha determinado que la zona que tiene la mayor concentración de elementos o de tesoros es de aproximadamente 10 por 10 kilómetros. Ante esto, se decide obtener mayor información de las posiciones exactas de estos tesoros en el mencionado territorio, por lo que decide enviar robots acuáticos exploradores con el objetivo de comunicar la cantidad de elementos que hay en el territorio, ¿ya? O sea, antes de extraerlo, va a ir este robotito que se ve en la imagen, va a recorrer la zona y va a decirnos cuántos tesoros hay en los recorridos que yo le indiqué, ¿ya? Cosa de que podamos localizar donde haya más tesoros para finalmente enviar al otro robot que se va a encargar de extraer estos tesoros y poder optimizar el proceso, ¿ya? Bueno, para facilitar el procesamiento, se dividió el terreno, que dijimos que era de 10 por 10 kilómetros, en cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado cada uno, ¿ya? Y lo vamos a imaginar de la forma que aparece acá a la derecha, que es esta matriz. Ahora vamos a decidir, o nosotros vamos a necesitar ingresar a nuestro programa la cantidad de misiones que quiero hacer, ¿ya? Estas misiones de reconocimiento. Considerando que no puedo pedirle más de 10 ni menos de 2. Más de 10 porque probablemente el equipo no aguante, y menos de 2 porque no sale a cuenta, ¿cierto? Mandar este robot, ¿cierto? Por una sola exploración.
Y por cada misión, el robot se sumergirá en las coordenadas que nosotros le indiquemos y se encaminará fuera de la zona en una dirección también determinada por nosotros. ¿A qué va esto? Tenemos este tablero. Nosotros le vamos a dar una coordenada para que inicie su recorrido. Imagínense, y ustedes ya saben que esto se numera desde el 0, le vamos a decir que empiece en la coordenada 1, que sería la fila 1, y en la coordenada de columna 1. Entonces se ubicaría acá, ¿cierto? Fila 1, columna 1. Ahora, le debiéramos dar la dirección por la cual se puede mover, ¿ya? La dirección va a salir acá adelante, puede ser cualquiera de los puntos cardinales, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, si yo me paro acá, en el cuadradito que está en la fila 1, columna 1, y le digo que avance hacia el sur, lo que va a hacer el robot es avanzar, parte acá, y avanza hacia el sur hasta que salga del tablero, ¿ya? Llega a este cuadrado, sale del tablero y termina su misión, ¿ya? Eso es considerado una misión. En esa misión lo que debe hacer es informarnos cuántos tesoros va encontrando cuando avanza. Es decir, el programa debería decir, en esta casilla hay 6 tesoros, en esta hay 3, en esta hay 6, en esta hay 6, 10, 2, 4, 1, 8, terminó la misión, y decirme cuántos espacios avanzó, cuánto se movió, que en este caso serían 9 espacios, porque recuerden que es de 10 por 10, y la cantidad de tesoros que recolectó, que es la suma, ¿cierto?, de todos esos números. ¿Ya? De igual manera, si yo le pongo que la misión empieza acá y que avance, por ejemplo, hacia el noroeste, lo que va a hacer es avanzar hacia acá hasta que salga del tablero, ¿ya? Y la misma información, desde donde partió y los elementos que encontró en cada uno de los pasos que dio. Entonces, como les dije, las direcciones de avance pueden ser norte, sur, este, oeste, noroeste, noreste, sudoeste o sudeste, ¿ya? Tal como se muestra en el esquema, que es lo que aparece acá abajo. Entonces se nos encarga construir el programa que simule esto, indicando por cada misión la cantidad de elementos en cada cuadrícula recorrida que hay en la dirección que se nos indicó, y también por cada misión el total de cuadrículas o de casillas que recorrió y la cantidad total de elementos que se encuentran por casilla. ¿Ya? O sea, volviendo acá, si yo parto acá y me desplazo hacia el norte, lo que diría es 3, 6, 9, y la sumatoria que es 18. Sí, 18. ¿Ya? Eso es cuando termine. Entonces me dice 3, 6, 9, termina la misión y me dice avancé 3 casillas y encontré en total 18 tesoros. ¿Sí? ¿Se entiende? Este estuvo a punto de ser el ejercicio de la prueba, así que pueden encontrarse con algo similar, ¿ya? Este ejercicio fue ejercicio de pruebas anteriores, así que es un buen ejemplo de lo que se podrían encontrar la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Por dónde partimos? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero que se les ocurriría hacer? Imagínense que están en la prueba. ¿Qué es lo primero que escriben en su programa? La matriz. La matriz, perfecto. Lo básico para enfrentar el problema, tener la matriz donde me voy a mover. ¿Ya? Lo vimos en el laboratorio, cuando jugamos al gato, ¿cierto? Que esta matriz, ¿cierto? En este caso va a ser de tipo entera, porque va a tener números que son la cantidad de tesoros que hay en cada uno de los casilleros, ¿cierto? Que se va a llamar superficie, ¿ya? Un nombre descriptivo que va a tener 10 elementos en sus filas, 10 elementos en sus columnas, y que yo puedo definir, ¿cierto?, a través de o inicializar a través de las llaves, siendo cada una de las llaves una fila. ¿Ya? Esto
yo lo voy a dejar pasar. ¿Ya? Aquí voy a hacer la gran estrategia, la gran técnica de los cocineros en los matinales, ¿ya? En la que... No, ese no era. En la que ya lo tengo listo, ¿ya? Simplemente para no perder tiempo, ¿ya? Porque considerando que nos quedan cerca de 20 minutos, ¿ya? Ahora, voy a explicar el código, ¿ya? Porque implementarlo a paso no me había dado cuenta de la hora, pero no vamos a alcanzar a hacerlo todo, ¿ya? Entonces, lo importante, como bien dijo Camilo, si no me equivoco, no sé quién lo mencionó, la superficie es una matriz, es un tablero, al igual que el del gato, ¿ya? Entonces, tiene todos esos valores son los mismos que aparecen en la presentación, en este cuadrado, ¿cierto? Que es la cantidad de tesoros que hay por espacio. ¿Ya? Aquí tengo la primera fila, aquí tengo la segunda fila, y así sucesivamente todas las filas. ¿Ya? Nos vamos a saltar un poquito esta parte, ¿ya? Después vamos a volver. Y fíjense, esto es muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿ya? Igual necesito un valor que me va a entregar el usuario, que va a ser la cantidad de emisiones. Por ahí yo voy a partir. Antes de darle una coordenada, antes de que me imprima cuántos tesoros hay, lo primero que ustedes deben hacer, luego de implementar el tablero, es preguntarle al usuario cuántas misiones quiere hacer. ¿Ya? Creo que ya eso debe estar más que claro. No es motivo de explicación paso a paso ahora. Entonces después que lo guardan, ¿cierto? Viene la parte de la comprobación de que el dato que ingresaron es correcto. Recuerden que en la instrucción había una restricción de que no podían ser menos de 2 misiones y no podía ser más de 10. Por lo tanto, debo validar el ingreso anterior preguntando o condicionando que si el valor es menor que 2 o mayor que 10, le voy a imprimir por pantalla que hay un error y que el número de emisiones es inválido, que ingrese nuevamente. ¿Ya? Y ahí va a ingresar el número de emisiones nuevamente. En el caso de que el valor sea correcto, no va a cumplir con la condición del while, por lo tanto vamos a seguir de largo, y si el valor nuevamente es incorrecto, cumple con la condición del while, por lo tanto sigue en el bucle. ¿Ya? Así ustedes pueden validar o comprobar que un dato está correcto. ¿Ya? Correcto dentro del rango que ustedes establecieron o que las instrucciones les establecieron. ¿Ya? Fíjense, seguimos igual al problema anterior. Tenemos la cantidad de emisiones. Ahora voy a hacer una iteración que lo que va a representar es una misión, ya que va a estar controlada con este for. ¿Sí? Sé cuántas misiones debo hacer, sé que debo hacer una misión, por lo tanto ocupo un for porque sé cuántas son y sé lo que tengo que hacer. ¿Ya? Y la misión va a primero necesitar que ustedes ingresen las coordenadas. ¿Sí? Aquí yo le puse que ingrese las coordenadas de la misión porcentaje D, siendo porcentaje D el I más 1, que es el número de la misión, ¿cierto? Más un 1 para que no empiece en 0. Nada más que eso. Y se lee la coordenada de inicio como porcentaje D, porcentaje D, y se guarda en fila y columna. ¿Ya? Luego, porque con eso no nos basta, ahí tenemos el punto de partida, pero ahora necesitamos la dirección. Decimos que ingrese la dirección, ¿ya? De la misión I más 1. En este caso, fíjense, lo que yo voy a leer lo voy a guardar en dirección. Dirección es una variable, ¿cierto? O mejor dicho, un arreglo. Voy a agrandar un poco para que se vea bien. Dirección es un arreglo de tipo char. Esto quiere decir que es una cadena de caracteres que tiene 3 elementos. ¿Por qué tiene 3 elementos? Porque lo que yo quiero guardar o las direcciones que el usuario me va a entregar van a ser norte o N mayúscula, noroeste, ¿cierto? E, SE, S, SO, o NO. ¿Ya? El elemento que más caracteres tiene 2, ¿cierto? Que son
los compuestos, ¿cierto? Entre dos puntos cardinales, ¿ya? Y mi cadena tiene 3 elementos porque recuerden que debo dejar un elemento para el elemento nulo que marca el fin de la cadena, ¿ya? Pero de los que yo voy a utilizar van a ser 2 elementos, ¿ya? Por eso dirección tiene 3 elementos. Ahora, otra cosa importante a considerar. Cuando yo ingreso la dirección, fíjense que la leo y la leo como una cadena. Y el identificador de tipo de la cadena es el porcentaje S, que viene de string, ¿ya? O cadena. Y eso lo guardo en dirección. Y aquí ocurre algo que no había ocurrido anteriormente en la asignatura, que es que dirección le falta algo acá. ¿Sí? Dirección no lleva ampersand. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y esto es ojalá un tema de que alcancemos a hablar en las últimas clases, ¿ya? Porque dirección, al ser una cadena, es implícitamente un puntero, ¿ya? No se mareen con lo que les estoy diciendo, simplemente les estoy diciendo por qué, ¿ya? Esto no entra en la prueba, no es necesario que lo comprendan de inmediato, lo vamos a revisar en su momento, ¿ya? En palabras sencillas, cuando yo leo con el scanf, lo que hago es decirle que va a leer un cierto tipo de dato y que lo va a almacenar en una cierta dirección de memoria, ¿ya? Que es lo que va acá. Y esa dirección de memoria, esa dirección de donde está la cajita donde lo voy a guardar, se obtiene siempre con ampersand, ¿ya? Para las variables, ¿cierto? Imagínense número. El ampersand lo que me entrega es la dirección de memoria de esta variable, o sea, la dirección de donde se ubica esa cajita, ¿ya? La cosa es que las cadenas y los arreglos tienen eso implícito en su nombre. Por lo tanto, eso es de por sí la dirección de memoria de esa variable, ¿ya? Por eso no lleva ampersand. Les repito, esto no entra en la prueba, no es necesario que lo comprendan, simplemente se los estoy mencionando porque deben tener una explicación de por qué este no lleva ampersand, ¿ya? Es algo que vamos a revisar probablemente en la penúltima o última clase del semestre, ¿ya? Y que la verdad no forma parte de esta asignatura como tal, pero está bien que ustedes sepan por qué pasa esto, ¿ya? Por eso, cuando yo guardo en una cadena, repito, solo cadena, ¿sí? O arreglo, no llevan ampersand, ¿sí? ¿Se llamaba dirección? Sí. ¿Ya? Por eso no lleva ampersand. Bueno, contador de casillas, ¿cierto? Fíjense que aparece inicializado, o mejor dicho, se le da un valor 0, se le asigna un 0, contador de tesoros también se le asigna un 0, y esto es por lo mismo que en la parte anterior cuando yo reseteaba las variables que guardaban la cantidad de alumnos con menos de 300 puntos o con más de 500, porque voy a contar para una misión y para una misión voy a contar la cantidad de casillas, voy a contar la cantidad de tesoros, y para la próxima misión ambos deben empezar desde 0 porque corresponden a otra misión y yo lo que quiero es tener los valores para cada una y no para todas, ¿cierto? Creo que había una pregunta, Camilo. Entonces, ¿no es obligatorio ponerlo o no hay que poner el ampersand? No, cuando es con cadenas no hay que ponerlo. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, entonces por eso aparecen estas dos líneas para resetear, ¿cierto?, los valores de contador de casillas, que es algo que me pide el programa al final de cada misión, cuántas casillas recorrió, y el contador de tesoros, que es la acumulación de todos los tesoros que fue viendo en el terreno, ¿ya? Y ahora aparece algo que también es nuevo. Fíjense en lo que pasa acá. Esto es un if completo, ¿ya? Y si se fijan, tiene la misma forma que el de abajo, ¿ya? Que ese if. Y si se fijan, tiene la misma forma que ese if. Y si se fijan, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la dirección. Aquí se establece como norte, aquí se establece como sur, este, oeste y todas las combinaciones,
¿Ya? Voy a explicar esta porción del código. Ya. Ahora les voy a pedir que simplemente se fijen en esto. ¿Ya? Solamente pongan atención en eso, en lo que está destacado. Pregunto, si se cumple la condición que aquí aparece. ¿Ya? ¿Qué es esta condición? ¿Qué es esto? Nunca lo habíamos visto. ¿Ya? ¿Por qué está apareciendo eso si nunca lo habíamos visto? ¿Ya? Las cadenas, y lo vamos a ver en los laboratorios del lunes y el miércoles, que van a estar enfocados en cadenas de caracteres. Las cadenas tienen una librería especial que nos da ciertas utilidades. Esa librería que yo puedo incluir es la librería string.h, ¿ya? Que me da funciones que me permiten trabajar con cadenas, ¿ya? Tener algunas ciertas funcionalidades con las cadenas. Entre las funciones que incluye esa librería string, así como el printf viene en el stdio, esta función que se llama strcmp, o string comparison, ¿ya? O de comparación de cadenas, viene en la librería string. Y si se fijan, esta función strcmp, dentro de sus paréntesis, lo que tiene son dos cosas. La primera, yo le indico dirección. ¿Qué era dirección? Lo que ingresó el usuario. Y lo segundo que pongo, después de la coma, es, fíjense, entre comillas dobles, porque es cadena n. Lo mismo hago acá con la S. Y si se fijan, acá igual sale dirección. Acá lo hago con la E, acá lo hago con la O, y así sucesivamente. Lo que voy a hacer en términos simples es que esta función strcmp se va a encargar de comparar la cadena que yo especifique acá, que es dirección, la cadena que yo creé y donde guardé lo que ingresó el usuario, y esta cadena, que es n, ¿sí? Que es norte, ¿cierto? Que es algo que yo definí en mi problema. ¿Sí? Esta función strcmp se va a encargar de comparar dirección con S, la otra con E, la otra con O, y así sucesivamente. ¿Ya? La cosa es que esta función, cuando las dos cadenas son iguales, es decir, dirección es igual a norte, lo que me entrega o en lo que se transforma es en un cero. ¿Ya? Si estas dos cosas son iguales, es como si esto se transformara inmediatamente en un cero. Por lo tanto, yo aquí tengo que 0 es igual a 0. ¿Y eso es verdad? Sí, es verdad, por lo tanto se cumple, e ingreso a lo que hay acá adentro. ¿Se entiende? Entonces, string comparison compara dos cadenas de caracteres que yo especifico dentro de sus paréntesis. Pongo una, pongo la otra, y si estas dos cadenas son iguales, lo que pasa es que string comparison de todo eso se convierte en 0. ¿Y 0 es igual a 0? Sí. Por eso aquí yo pongo 0, porque sé que cuando estos son iguales, esto se transforma en un 0. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ahora, si es que la dirección que yo le puse en norte, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a entrar a un do while, que se va a encargar de, primero, le agrega 1 al contador de casillas. Recuerden que debo contar todas las casillas por las que pasé. ¿Sí? Entonces le suma 1 a la casilla porque en la que estoy parado cuenta dentro del recorrido que hago. Luego, contador de tesoros, se le suma, ¿cierto? Lo que haya en superficie, que recuerden que era el tablero, ¿sí? La superficie de búsqueda, fila columna, que fue el punto de inicio que me dio el usuario. O sea, volviendo al PowerPoint, lo que estoy haciendo es, si me dicen que mi misión empieza acá, en la fila 1, columna 1, yo conté 1 en mi contador de casillas que recorrí, porque esta casilla cuenta, y a la sumatoria de tesoros le sumé lo que hay en el territorio, o superficie, mejor dicho, perdón, superficie 1,1, es decir, lo que haya dentro de esta casilla, porque hay 6 tesoros en esta casilla. ¿Sí? Por eso el más igual, y por eso
evalúa la cantidad que hay dentro de esto. ¿Sí? Contador de tesoros, se le suma lo que haya, ¿cierto?, dentro de superficie con fila y columna. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces me va a imprimir por pantalla, luego de hacer esas dos cosas, que los tesoros en la casilla porcentaje D, y porcentaje D va a ser el contador de casilla, por lo tanto me va a salir tesoro en la casilla 1, va a ser superficie, fila, columna, porque esa es la cantidad de tesoros, o la casilla de la matriz, de la superficie, en la que estoy parado y quiero saber el valor que hay dentro de ella. Entonces aquí, siguiendo el ejemplo del PowerPoint, tesoros en la casilla 1, 6. ¿Ya? Y luego, fíjense bien, a fila se le resta 1. ¿Ya? Volvamos al PowerPoint y ahí va a quedar clarito. Pero antes, a fila se le resta 1 y la condición que debo chequear es que fila sea mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Volvamos acá. Si yo me paro acá, recuerden que esta era la fila 0, esta era la columna 0, y si yo me paro acá y quiero moverme hacia el norte, podríamos decir hacia arriba, lo que hago es moverme a este casillero. Y la diferencia de posiciones entre este casillero y este casillero es que este está en la fila 1, columna 1, y este está en la fila 0, columna 1. O sea, mantiene la columna, pero se le restó 1 a la fila, se movió hacia arriba. ¿Ya? Por eso aparece el fila menos menos, porque al índice de la fila se le restó 1 porque se fue hacia arriba. La columna se mantuvo, pero la fila se fue hacia arriba. De misma manera, si yo me quisiera mover hacia el sur, hacia abajo, lo que se mantiene también es la columna, pero a la fila se le suma 1, porque de la fila 1 voy a pasar a la fila 2. ¿Ya? Y eso lo puedo mostrar inmediatamente en el código. Si yo me muevo hacia el sur, lo que hago es lo mismo, pero a fila le sumo 1. ¿Sí? Fila más más. Y columna no se le hace absolutamente nada. ¿Ya? ¿Y por qué la condición de término es que mientras sea mayor o igual a 0? Porque cuando llegue acá, que va a ser fila 0, si yo le resto 1, ya no tengo más tablero. No puedo acceder a la posición fila menos 1, porque no existe. ¿Ya? Entonces, cuando yo esté en la fila 0, voy a sumar el casillero, voy a sumar los tesoros, le voy a imprimir por pantalla lo que hay, le voy a restar 1, en ese caso fila va a pasar a ser menos 1, va a preguntar el while si es que fila es mayor o igual a 0, va a ver que no lo es, entonces no se va a pasar hacia acá. ¿Sí? ¿Se entiende? De la misma manera, para cuando me movía hacia el sur, que le iba sumando 1 a la fila no puede ser mayor o igual, perdón, la fila no puede ser mayor que el 9. ¿Sí? Porque recuerden que esto era de 10 por 10, numerados entre el 0 y el 9, aquí no existe una fila 10. Y esa es justamente la condición que aparece acá. ¿Sí? Tiene que ser fila menor o igual a 9. Cuando ya es 9, mayor que 9, es donde se me produce un problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa para los lados? La dirección este, la dirección oeste. Si volvemos al PowerPoint, cuando me muevo hacia el este, fíjense que lo que mantengo en la fila, pero lo que varío en la columna, y a la columna le voy sumando 1. ¿Sí? Y la columna no puede ser tampoco mayor que 9. ¿Sí? Para el oeste, a la columna le resto 1. Y para las combinaciones, ¿cierto? Si yo estoy acá, en este casillero, y me quiero mover hacia el noroeste, voy a aparecer en este casillero. Esto significa que disminuí una fila y aumenté una columna.
¿ya? En el mismo caso, para el sureste, de estar acá, me movería hacia acá. Esto quiere decir que aumenté una fila y aumenté una columna. Si estoy acá y quiero moverme hacia el sudoeste, voy a aparecer acá. Y esto significa que aumenté una fila y disminuí una columna. Y si estoy acá y me quiero mover para el noroeste, significa que aparecí acá, y eso es que disminuí una fila y disminuí una columna. Y eso es justamente lo que se implementa en el código. Fíjense que para noroeste disminuyo fila y disminuyo columna, y en la condición también se agrega que ninguna puede ser menor que 0. Para el noroeste disminuyo la fila, aumento la columna, y también se agrega la otra condición, la columna no puede ser mayor a 10. Sudoeste, aumento la fila, disminuyo la columna. Sureste, aumento la fila, aumento la columna. Y si se fijan, todas las condiciones son iguales. Hacen lo mismo. Lo único que cambia es cómo me muevo en las filas y las columnas. ¿Se entiende? Y finalmente, lo que hago es imprimir por pantalla el total de las casillas recorridas, ¿cierto? Que va a ser simplemente el contador de casillas. Y también imprimo por pantalla el total de los tesoros encontrados, que es contador de tesoros. ¿Ya? Entonces, en resumen, para ir terminando, puedo definir o debo definir la matriz con todos los valores. ¿Ya? En este caso es de tipo entero porque lo que hay dentro son números. ¿Ya? Y 10 filas, 10 columnas. Agrego la librería string. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una función que está contenida en esa librería que me va a ayudar a comparar dos cadenas de caracteres. Luego también creo yo un arreglo, una cadena de caracteres, porque es un arreglo de tipo char, que tiene 3 elementos, porque la dirección que me va a entregar el usuario puede ser norte con una N mayúscula, S mayúscula y todas las demás posibilidades, y cuando me ingresan noroeste o algo en ese estilo, tengo 2 caracteres, pero debo tener uno más para el carácter nulo. Aquí esto se parecía mucho al ejercicio anterior, en el cual le preguntaba la cantidad de emisiones, validaba el dato, ¿cierto? Que mientras no me ingresara un dato correcto, le seguía preguntando, y armaba el for con el número de emisiones, que se repita esa cantidad de veces. Dentro le pedía el ingreso de las coordenadas, le ingresaba fila columna, luego le ingresaba la dirección, que él me tenía que teclear N, S, O, etc. Y eso se guardaba, en este caso, en un porcentaje S, o sea, en un string, en una cadena, y en dirección, que no llevaba ampersand porque era cadena de caracteres, o era un arreglo. Luego contador de casilla y contador de tesoro era 0, porque debía reiniciarlo para cada misión, y empezaban las comparaciones. Ponía un if, y en la condición decía que si string comparison entre dirección, que era lo que ingresó el usuario, y n era igual a 0, significaba que esto se cumplía, o sea que las dos cadenas eran iguales, y hacía lo que estaba acá adentro, que contaba una casilla, porque partía en una cierta posición, que el contador de tesoros aumentaba en la cantidad que había en la posición actual, lo imprimía por pantalla, y disminuía uno a la fila porque me estaba moviendo hacia el norte. ¿Ya? De la misma manera, copié y pegué para hacer el sur, pero en el sur, en vez de restarle a la fila, le sumo a la fila, y debo preocuparme, como me estoy moviendo hacia arriba de las filas, o sea, perdón, hasta el índice mayor de la fila, que sería el 9, debo limitarlo que sea menor o igual que 9. En el caso de que me vaya hacia arriba, tenía que ser mayor o igual a 0. Para el este era lo mismo, pero aumentaba la columna, y tenía que mantenerse la columna menor que 9, o sea, menor o igual a 9, perdón. Para el oeste lo mismo, pero disminuía la columna y tenía que mantenerse mayor o igual a 0, y luego todas las combinaciones en las cuales disminuía tanto la fila o la columna, o disminuía o aumentaba dependiendo la dirección, y que ambas pasaban a ser condiciones dependiendo de por dónde podría salir del tablero. ¿Ya? Y al final de cada misión imprimía el total de casillas y el total de tesoros que encontraba.
¿Sí? ¿Se entiende? Con eso terminamos la revisión de estos 2 ejercicios. Como les dije, yo les voy a subir los códigos. Le voy a subir, bueno, la presentación ya está para que puedan revisar las instrucciones. La idea es que este código lo tomen como referencia, no que lo estudien, que lo lean, sino que traten de hacerlo, después comparen y ahí recién implementen cosas que aparezcan en este código, o ahí sí lo usan como guía. Pero la idea es que ustedes lo programen, ¿ya? Partan desde cero, tómenlo como un ejercicio, ya parten desde cero, hacen todo el programa, lo prueban, si funciona, perfecto, si no funciona, pueden venir a este código y buscar alguna guía para, ¿cierto?, terminar el problema, ¿ya? También pueden tratar de implementarle más cosas, como dijimos en el primer ejercicio, quizás podríamos, con lo que ya conocen ahora, de crear la cadena de caracteres y leerla, podría ingresar los nombres de los colegios para que fuera un poquito más presentable para el usuario, ¿ya? Así que hay varias cosas con las que pueden jugar, por las que pueden probar. La idea aquí es que ustedes hagan, ¿ya? No tiene mucho sentido que me vean solo a mí recitarles cómo se programa, sino que ustedes tienen que programar, ustedes tienen que teclear, ustedes tienen que equivocarse, tienen que tener errores de compilación y así van a poder aprender mucho mejor, ¿ya? Ese es el consejo que les doy. Yo les doy estos ejercicios resueltos para que los consulten después de ustedes hacerlos, ¿ya? Cualquier duda que haya quedado, ahora es el momento, si no, un mensaje por Slack y la próxima semana ya estoy respondiendo cualquier duda. El laboratorio, como bien saben, mañana a primera hora debieran ya estar listo el test de entrada. El laboratorio se va a tratar sobre principalmente cadenas de caracteres, ¿ya? Va a ser, el test de entrada va a incluir arreglos, va a incluir matrices, pero el laboratorio como tal va a enfocarse un poquito más en lo que es cadenas. ¿Ya? Entonces mañana va a estar listo eso para que lo contesten hasta el lunes a las 5 y tengamos ese laboratorio. ¿Ya? ¿Alguna consulta para ya ir cerrando? Profe, Sí, dime. a partir de la otra semana hay que empezar a agendar como qué día queremos presentar el código, ¿no? Porque hay que entregarlo ahora el domingo. O sea, máximo. ¿La tarea? Sí, sí, es tarea, creo que se llama tarea. Sí, sí, la tarea 2. Sí. Sí, Sí, la tarea 2 tiene fecha porque la otra semana. sí hay que presentársela, pero dentro de la otra semana y ahí tenemos que ir diciéndole qué día podemos, ¿cierto? Y la hora, todo. Es que lo que pasa es que esta tarea, como tenemos la prueba el viernes y la tarea se entrega el domingo, la presentación la vamos a tener el lunes y miércoles de la próxima semana. Vamos a ocupar los laboratorios para las presentaciones. Esos van a ser los horarios disponibles, Ya, ya, ya. ¿ya? Los O sea que la laboratorios próxima semana tendríamos que presentarle en el horario de nuestro exacto, laboratorio. la semana del 6, 7, Ya, lunes 7, si no me equivoco. sí. Lunes 7, miércoles 9 o por ahí cerca, no recuerdo el número Ya. exacto del día, ¿ya? Pero esos Vale, van a ser los horarios disponibles para las presentaciones, ¿ya? Igual ya. yo creo que, El lunes 7 y claro, miércoles 9. eso. Yo creo que el lunes ya vamos a empezar a agendar, ¿cierto? Porque hay gente que no puede el lunes o gente que no puede el miércoles, entonces hay que ver esos casos y agendar bien, ¿ya? Pero esos van a ser los horarios, no va a haber presentaciones fuera de ese horario, salvo que sea mucha la complicación y que prácticamente todos los estudiantes no puedan, ¿ya? Pero debieran poder porque están todos registrados en los laboratorios, así que no debería haber problema, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, lo dejamos hasta acá. Recordarles también que el día martes va a haber otra ayudantía, ¿ya? Hoy día pretendo subir la ayudantía que hubo este martes, asistió solamente una persona, y les pido que aprovechen esa instancia. Para este martes va a haber una nueva ayudantía para que asistan 14:30 y que puedan prepararse también para la prueba, ¿ya? Así que ahí les voy a estar subiendo el video de la ayudantía para que lo revisen
y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana, descansen. Nos reencontramos el lunes con el módulo de laboratorio. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe.